En El Gran Lebowski el personaje de Jesús Quintana ocupa en total menos de 4 minutos de película, pero sin embargo esto fue suficiente como para que sea uno de los personajes más queridos y más recordados de la cinta. No solo por su personalidad, sino también por la presentación que recibe este personaje, que es probablemente una de las más graciosas que podemos encontrar dando vueltas. Pero vamos a analizar un poco cómo es que los Coen lograron presentar tan bien a un personaje en tan poco tiempo. Cualquiera que haya visto El Gran Lebowski se va a acordar de la presentación de Jesús. Es una presentación de personaje realmente muy buena, no solo porque es muy graciosa y va con el tono de la película, sino porque también deja muy bien caracterizado al personaje utilizando elementos que están estratégicamente distribuidos y de manera muy cinematográfica. El personaje es presentado a través de distintos elementos y acciones que lo van caracterizando. El primer elemento que comienza a introducir al personaje es una música flamenca que anticipa lo que se viene, comienza a sonar en la escena anterior. He thinks the carpet business did this? Well, dude, we just don't know. Ya desde la primera toma el personaje parece estar preocupado por su apariencia. No solo porque toda su ropa combina y tiene el mismo color, sino también porque a esta la trata de manera muy prolija y con bastante cuidado. Y en la segunda toma es cuando verdaderamente empieza lo bizarro. Vemos varios anillos bastante ostentosos, un guante de bowling que también es algo pretencioso, y no olvidemos la uña larga. Y no sé si lo sabían, pero dejarse solo la uña larga del dedo meñique es algo que hacen algunas personas para drogarse. Luego tenemos una especie de ritual medio extraño que hace el personaje antes de tirar, que está bastante sexualizado y da bastante asco. Lleva una red en la cabeza, solo por su apariencia, porque pelo largo no tiene, y nos enteramos cómo se llama. Jesús, un nombre más grandilocuente no debe haber. Incluso lo caracterizan a través de la prolijidad de su pose. Acá comienza el baile de la victoria con poses exóticas, junto con la letra de la canción, que nos termina de confirmar prácticamente la nacionalidad española de este personaje, cuando la canción pasa a ser inconfundiblemente un flamenco puro. Vemos que tiene a su compañero sumiso y complaciente, termina de hacer las poses raras y le presume su tiro a los protagonistas. Solo con las miradas ya nos damos cuenta que son rivales. Hasta le tira un beso a Donnie solo para molestar. Y finalmente levanta el brazo en un signo de victoria presumido. Y con esto ya los Coen nos introdujeron a un personaje que es español, prolijo, arrogante, hipersexualizado y consumidor de drogas. Todo esto sin utilizar ni una sola palabra, meramente con los elementos que tienen a mano, con la puesta en escena y una buena dirección, ya tenemos una gran caracterización de un personaje en muy poco tiempo. Y por si no fuera suficiente, además Walter nos aclara que es un pederasta. Fucking Santana. That creep can roll, man. Yeah, but he's a pervert, dude. Yeah. No, he's a sex offender with a record. He did 6 months of Chino for exposing himself to an 8-year-old. When he moved to Hollywood, he had to go door to door to tell everyone he was a pederast. What's a pederast, Walter? Shut the fuck up, Donnie. Y además lo retratan como un personaje egomaníaco, haciendo que se refiera a sí mismo en tercera persona. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. I don't fucking care. It don't matter to Jesus. But you're not fooling me, man. You might fool the fucks in the league office, but you don't fool Jesus. Y más adelante se sigue exacerbando su hipersexualidad de una manera bastante clara. Laughable, man. I would have fucked you in the ass Saturday. I'll fuck you in the ass next Wednesday instead. Woo! You got a day Wednesday, baby. He's cracking. Y me parece que solo queda una pregunta que sería ¿por qué en cámara lenta? Bueno, la cámara lenta nos permite apreciar mejor los movimientos. Si esta secuencia corriera a velocidad normal, no solo que pasaría muy rápido todo, sino que cada uno de los detalles que mencionamos no se apreciaría o no tendría peso. El hacer todo en cámara lenta realza y da énfasis.
dándole tiempo al espectador de decodificar bien cada uno de estos elementos y construir el personaje en su cabeza de a poco, generando cierta expectativa. Bueno, espero que les haya sido útil. Le mando un agradecimiento especial a Mauricio Ramírez, que de él fue la idea para este video y me vino re bien porque la verdad es que El Gran Lebowski es una de mis películas favoritas y realmente tenía ganas de hacer algo con eso. De paso les comento que ya sacamos el tercer podcast de la revista 24 Cuadros, donde hablamos de series que estuvieron saliendo este año. Yo la verdad hablo muy poco porque soy una persona introvertida, pero la verdad es que el podcast quedó bastante copado. Abajo en la descripción obviamente les voy a dejar el link para que vayan a chequearlo. Si les gustó el video dejen un pulgar arriba y coméntenme abajo qué tipo de videos quieren ver o qué otra escena les gustaría que analice. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la semana que viene. Pateé el micrófono la That makes me fucking sick.